Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de una filosofía de la resistencia. Este es un libro publicado por la editorial Destino recientemente y es de Carlos Javier González Serrano, el libro, que es un profesor de filosofía de Madrid, filosofía y de psicología, y es orientador también en bachillerato. También ha cursado másteres en psicología clínica, psicoterapia infanto-juvenil, psicología del trabajo, etcétera. Es articulista también en diversos medios escritos como El País o Étic y colaborador habitual en radio y televisión. Y dirige también el programa A la luz del pensar de Radio Nacional de España y la sección El lugar que piensa en Para Todos, la 2 de Televisión Española. También colabora asiduamente con universidades nacionales e internacionales y es director científico del Café del Observatorio Social de la Fundación de la Caixa. Y además es presidente de la Sociedad de Estudios en Español sobre Schopenhauer, etc. En definitiva, en el libro lo que señala es que vivimos en una sociedad de la rapidez excesiva o la rapidez violenta, como él mismo dice. Vivimos en una sociedad consumista también y él considera que hay que cambiar el ritmo de vida, que también hay que cambiar la injusticia social, transformándola en justicia, porque no se puede, diríamos, decir que hay que medicar a gran parte de la sociedad para que pueda vivir al ritmo infernal que dicta el capitalismo salvaje en el que vivimos. Eso es lo que manifiesta a lo largo de la obra, de este libro. Y en ese sentido tiene toda la razón. No se trata solamente de aceptar los sufrimientos de una vida social cada vez más desquiciada, cada vez más desorganizada, más caótica, excesivamente rápida, porque eso perturba a cualquier persona. De lo que se trata es de cambiar las formas de vida sin necesidad de tomar pues medicaciones, como hace mucha gente, para combatir la ansiedad, con ansiolíticos, pues para también luchar contra la depresión. En muchos casos es necesario y bajo prescripción médica tiene que hacerse así. Pero hay otras muchas situaciones en las que si cambiara la situación de injusticia social, cambiaran las formas de vida y también hubiera una lucha social para, diríamos, conseguir que haya unas políticas adecuadas en la lucha contra la pobreza, contra la marginación social, contra la exclusión social, etcétera, pues no haría falta, diríamos, que tanta gente se medicara simplemente para salir de ese proceso de ansiedad en la que está inmersa mucha gente, también del estrés, por supuesto. También él da pues, un claro consejo para los jóvenes, porque él es profesor de instituto también, de filosofía, y dice: mi mensaje para los jóvenes, sean o no mis estudiantes, es muy claro: apasionaos. Efectivamente, porque al apasionarse las personas sacan lo mejor de sí mismos, diríamos, tienen más tenacidad, más perseverancia, más constancia, y de esa manera consiguen mejor sus objetivos, sus metas, sus proyectos. Por supuesto, también hay que darse un tiempo para vivir, porque él a lo largo del libro lo que manifiesta, o una parte considerable del mismo, es que pues mucha gente se obsesiona con el scroll infinito y con estar continuamente viendo redes sociales, viendo imágenes por las redes sociales, por TikTok o por Instagram o por la que sea, y desperdician gran parte de su vida en esa actividad. Y en cambio no dedican tiempo a otras cosas como a leer, como a pasear, como a hacer deporte, como a hacer ejercicio, como a hablar con los amigos, socializar más, en definitiva, conversar, etc. Y esto es un grave problema ya a nivel social. Se puede decir en ese sentido que vivimos en una sociedad cada vez más esclava del tiempo, en la que todo se juzga por la rapidez, también por la productividad, y eso es algo en sí mismo negativo, porque es evidente que también tenemos que tener tiempo para disfrutar del ocio, también tenemos que tener tiempo para pues una vida diferente a la que tenemos a nivel laboral cada día. En ese sentido, queda mucha tarea por hacer desde la perspectiva de González Serrano. Y en ese sentido estoy de acuerdo. También hace una crítica bastante dura, o muy dura diría yo, acerca de los libros de autoayuda, miles y miles de libros de autoayuda que están en las librerías en la sección de autoayuda, psicología, etcétera, donde ofrecen recetas aparentemente sencillas y simples para resistirlo todo. Y también él critica que muchas personas se conformen con el sufrimiento.
cuando sufrir hasta un cierto nivel, bueno, es algo natural al ser humano, porque tenemos alegrías, sinsabores, sufrimientos, satisfacciones, pero vivimos en una sociedad en la que parece que incluso muchas personas no pueden decir que están sufriendo, que están pasando por una situación difícil, porque eso está mal visto, como que porque hay realmente un individualismo extremo, hay un relativismo también extremo, y en ese aspecto parece que está mal visto o mal considerado que las personas se quejen de que están sufriendo por causa de los demás o por causa de aspectos sociales, aspectos laborales o aspectos del tipo que sean. Eso también lo critica en el libro con muy buen juicio el propio González Serrano. Pues es un filósofo que nació en el año 1984, con lo cual es bastante joven todavía relativamente, pero ya dice estas cosas que realmente pues están en la línea de otros pensadores también, no solamente de él, y que están en el ambiente, por otra parte. En ese sentido, él, por ejemplo, señala que todavía pues, hay muchos casos de autolesiones de adolescentes, de jóvenes, porque no encuentran sentido a la vida, no encuentran significado a lo que hacen, y creen que a través de likes y a través del móvil pueden conseguir la autoestima que no pueden desarrollar, y eso se convierte en un círculo vicioso que al final pues, no conduce a nada. De hecho, cada vez hay más adicciones al uso del móvil y a otros aparatos tecnológicos como al ordenador, a las tablets o por ejemplo a los videojuegos, etcétera. Y todo eso lo que ahonda es el aislamiento social. Un aislamiento social de mucha gente, no solamente jóvenes y adolescentes o niños, sino también de personas adultas o mayores también, que quedan aislados. Y aunque aparentemente estamos hiperconectados, hipercomunicados, en realidad la gente cada vez vive más sola, más aislada. Solamente parece que se comunican en gran medida con el móvil. Pero eso ya se observa incluso en la vida real, pues en el espacio público, en cafeterías, en restaurantes, que mucha gente solo está ocupada del móvil y prácticamente no hablan cuando están tomando algo en una cafetería. En muchos casos, no en todos, afortunadamente. En ese sentido, pues se observa que especialmente en la juventud y en la adolescencia no hay un control del uso, por ejemplo, de los móviles, del uso de la tecnología. Se quiere estar todo el día en un scroll infinito, observando cosas, analizando cosas, y eso pues no es una buena actitud, porque eso luego causa una serie de problemas. Por lo tanto, diríamos que como él dice en otra de sus frases, y la voy a comentar un poco, el grave problema, por ejemplo, de consumir de forma inconsciente y rápida series, películas, libros, incluso emociones, es que impide la pausada construcción de nuestro deseo. Podemos decir que, claro, efectivamente, tenemos que dar más pausa a lo que hacemos, ser más reflexivos, analizar más, leer con más calma. Ya mucha gente no lee o lee pues muy poco al cabo de un año. De hecho, la mitad de la gente en España no lee nunca un libro, con lo cual es un dato demoledor. Y bueno, pues él considera que hay una progresiva domesticación de la sociedad. González Serrano está acertado en lo que dice y pues incluso llega a hablar de idioticracia, donde pues diríamos que parece que grandes capas de la población, y lo dice él mismo, se han considerado como que están en minoría de edad y son manipuladas emocionalmente por los grandes medios de comunicación, como que lo único importante es tener el último coche, el último automóvil más rápido y más elegante, o que lo mejor es la mejor ropa, tenerla a través de la publicidad, y por lo tanto pues mucha gente se instala en ese confort mediático, en esa especie de consumismo ilimitado, y creen que eso es la auténtica vida. Y bueno, diríamos que la clave está en desarrollar un juicio propio, y también la clave está en tener una voluntad emancipada que nos lleve a mejorar como personas, a ser personas cada vez más formadas, más inteligentes, más reflexivas, y también, bueno, que disfrutemos de nuestras emociones, lógicamente, porque la emoción para él es muy importante y en eso tiene toda la razón. Pero, claro, él también critica una cuestión que a mi juicio es importantísima, y lo dice muy claramente en el libro. Dice, o escribe, hemos tolerado con enorme riesgo que para vivir debemos asumir un sufrimiento psíquico y emocional desmedido, y eso no tiene razón de ser. Hay mucha gente que sufre psicológicamente y emocionalmente de forma desmedida, y eso no se puede admitir, y mucha gente lo está soportando. Entonces, la solución a esto no es simplemente dar pastillas a la gente, medicarla. La solución es cambiar muchas formas de injusticia social que hay en la vida de la sociedad civil, cambiar
pues las formas de trabajo, cambiar los horarios de trabajo, en definitiva, hacer más justa la vida en la realidad social. De otra manera, pues siempre estaremos en las mismas condiciones negativas. Por lo tanto, desde su punto de vista, González Serrano afirma que la vida contemporánea, la vida actual, ha construido una especie de prisión emocional asumida con placer en la que ni siquiera la gente sabe que está atrapada, al modo de las ratas esquinerianas cuya única posibilidad es responder y reaccionar a los estímulos dados. Entonces, ante esta tesitura, pues sigue realizando críticas el propio González Serrano y él considera que la filosofía es como una actitud de resistencia contra la manipulación emocional. Y en ese sentido, con esto no quiere decir que él no dé mucho significado a las emociones, a los sentimientos, claro que sí, por supuesto, pero diríamos, él lo que trata de transmitir es que tenemos que coger las riendas de nuestra propia vida y no dejarnos manipular por el establishment, no dejarnos manipular por la publicidad, por los medios de comunicación, las televisiones, las radios, por el consumismo excesivo que hay, porque de esa manera no somos lo que podemos ser y lo que queremos ser. El problema también es que mucha gente no sabe ni lo que quiere ser ni lo que puede ser y se conforma con una vida, diríamos, pues rutinaria, aburrida, simplemente basada en el consumo de series de televisión, de programas de televisión y ya está, prácticamente. Y claro, tenemos que tener también un pensamiento comprometido, porque tenemos que encontrarnos con los demás, dialogar con los demás, intentar buscar soluciones de común acuerdo, llegar a consensos. En ese sentido, pues realmente hay un nivel de resiliencia que podemos tener, pero sobrepasar ese nivel pues sería algo negativo. Claro, en una sociedad en la que, según el autor, hay un gobierno emocional, pues parece que este gobierno político emocional quiere que todas las personas, que todos los sujetos, pues sean resilientes, extraordinariamente resilientes y extraordinariamente productivos, pero eso nos perjudica como personas. Podemos ser productivos y resilientes, pero hasta un cierto grado, hasta un cierto nivel, no de una forma excesiva. Luego también él insiste en que realmente estamos conectados por internet, efectivamente, pero estamos en muchos casos aislados, ¿no? Y bueno, luego también él insiste en otra de sus ideas, que la voy a comentar un poco más también, donde dice: el espacio común ha quedado constituido por multitudes solitarias que se comunican desde el aislamiento autoinfligido de sus domicilios convertidos en presidiarios voluntarios. De hecho, en Asia, en China, pues hay chicos jóvenes o incluso adultos que están pues 8, 10 o 12 horas jugando a videojuegos prácticamente todo el día y hasta a veces toda la noche, o 14 o 16 horas, y prácticamente no hacen otra cosa, se alimentan y juegan, etc. En ese sentido, eso es como una especie de prisión domiciliaria voluntaria. De hecho, el ritmo de consumo de Internet está aumentando, sobre todo en los adolescentes y jóvenes y niños, a niveles desproporcionados, pues a un nivel de 5, 6, 7, 8 horas diarias, con lo cual puede haber muchas personas que estén más tiempo, incluso 9 o 10 horas diarias. De hecho, otro grave problema, que también lo comenta y también habla de él, también en intervenciones públicas, diríamos en programas televisivos, González Serrano, es que está el problema causado por la pornografía, porque ya pues hay niños y niñas de 8 y 10 años que ya están consumiendo pornografía sin que lo sepan sus familias, sus padres y sus madres. Y eso es algo muy negativo y muy perjudicial para sus mentes, para su nivel mental, para su psicología de niños. Y es también perjudicial para los adolescentes, porque realmente eso lo que provoca es que luego quieran, cuando ya sean más mayores, realizar actividades siguiendo el modelo de lo que dice la pornografía, que lo que destaca es la violencia contra la mujer, diríamos, la prepotencia contra la mujer, etcétera, etcétera, con lo cual diríamos que es muy perjudicial. Y pues hay un porcentaje muy alto ya de adolescentes que consumen de forma continuada pornografía, pues del orden del 70 y pico por ciento, 75, 80% según las estadísticas, depende de qué estadística se observe, se analice, y eso es algo muy preocupante también. Por otra parte, realmente él insiste en que es importante volver a tener
más presente que es esencial tener una filosofía de la resistencia, lo que supone también tener un cierto entusiasmo por vivir con alegría, también por reflexionar y ser alegres reflexionando también, por supuesto, y sobre todo actuar en comunidad y pensar en profundidad las cosas, no pensar superficialmente. Por lo tanto, si queremos vivir de una manera auténtica, tenemos que hacer dos cosas fundamentales: pensar y actuar, cosa que mucha gente no hace, ni piensa, o piensa muy poco, o piensa superficialmente y no actúa, o actúa muy poco, con lo que pues no consigue, diríamos, dirigir su propia vida y sobre todo mejorar la vida de él y de los demás. En definitiva, pues realmente mucha gente ya, diríamos, solamente aspira a conseguir fama o celebridad a través de las redes sociales y el afán por hacerse ver y notar a través de las redes sociales, de Internet. Y eso no es adecuado para llevar una vida plena, una vida rica, una vida profunda, como tiene que ser. Por supuesto, él no quiere decir, bien, estoy de acuerdo también en eso, que no haya que usar las redes sociales o no haya que usar Internet en general, con todas las ventajas que tiene, por supuesto que sí, pero sobre todo hay que vivir, hay que reflexionar, hay que pensar, hay que actuar, hay que comunicarse con los demás y hay que intentar cambiar la sociedad para que sea una sociedad justa, lo más justa posible, y de esa manera pues que todos podamos vivir con menor nivel de sufrimiento y no con un nivel de sufrimiento excesivo. Eso también es otra de las cuestiones que él trata a lo largo de este libro, que recomiendo para su lectura. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.